más. A aquellos que nos han saludado, Dios les bendiga grandemente y podamos disfrutar en esta tarde de un culto que ya estamos disfrutando sea maravilloso en nuestras vidas. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Volvemos a los Hechos. Esta está especial, esta Biblia, para los que nos está faltando la vista. Es de letra grande. La veo desde aquí, sin necesidad de usar lente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 35 al 41. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo ha encontrado, lo invitará a que se ponga de pies. Y leemos la palabra del Señor. Por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amén. Tome su asiento. Para los que no se recuerdan, han pasado casi un mes que no hablábamos del libro de los Hechos. Estuvo nuestro hermano Cevita, estuvo nuestra hermana Carolina, 2 palabras, casi un mes que no hablamos de este libro. Y vamos a hacer un pequeño resumen de este capítulo que comienza en la iglesia de Antioquía. Se recuerda, ellos se encontraban ayunando y orando cuando vino el Espíritu Santo y les dijo que le apartaran a Bernabé y a Saulo para una misión especial. Esta misión especial era que ellos iban a predicar hacia los gentiles. La iglesia los envía y ellos salen de Seleucia a la isla de Chipre, llegando a Salamina, predicando en sinagogas judías, nos dice la Escritura. Y al recorrer la isla de Chipre, ellos se fueron a Pafos, donde se encuentran con la oposición, o la primera oposición que ellos se encuentran es con un mago. ¿Se recuerdan? Elimas, el cual había un amigo, él tenía un amigo, un consejero, llamémoslo así, era de Simón Pablo, en el cual él era de alta estima. Incluso Pablo le puede predicar porque él quería escuchar lo que ellos querían decirle. Pero Pablo lo confronta y lo deja ciego temporalmente, ¿se recuerdan? Luego viajan a Panfilia, donde se separa uno de ellos. Juan Marco no decide ir con ellos, sino que se devuelve a Jerusalén, y ellos se trasladan a Antioquía de Pisidia, donde se genera donde estamos viendo lo que el primer sermón de Pablo, o que la Escritura refleja de que Pablo entregó. Comienza hablando de la historia de Israel y cómo Dios lo guió, presenta a Jesús como el Mesías y que éste muere en la cruz por los pecados. Continúa explicando que Jesús resucitó al tercer día y se apareció a los discípulos. Y la resurrección es el cumplimiento de la profecía, y para eso citó 2 salmos. El Salmo 2:7, que dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y también hubo una cita de Isaías. Y el segundo salmo que cita es el que nosotros vamos a ver hoy día. Y en la cita a Isaías dice que os daré las misericordias fieles de David, donde explica que a David le hicieron promesas que está claro que no se cumplieron en la persona de David, sino que se cumplieron en la persona de Jesucristo. ¿Se recuerdan todo eso? Bien, qué buenos alumnos.
El verso 35 comienza diciendo, por eso dice también en otro salmo, porque está explicando, está llamando, es decir, el primero fue el Salmo 2 y ahora es el Salmo 16:10 donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo continúa con su argumento y su formación rabínica. Usa cadenas de citas para mostrar la veracidad de Cristo y muestra cómo este hecho estaba profetizado en las escrituras judías mucho antes de que esto ocurriera. Lo que hace Pablo es llamar, o los rabinos hacían en ese tiempo, citar citas para poder mostrar la verdad. Lo hizo Jesucristo incluso cuando es tentado Jesucristo, Satanás cita la escritura y él también le dice, escrito está. Los rabinos, los maestros de la época citaban escrituras del Antiguo Testamento para poder hablar de la verdad o de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, de las profecías y promesas. Y Saulo no hace lo distinto, sino que al contrario, utiliza aquellas mismas cosas para decir, Cristo era la promesa prometida. Amén. Ahora cita la promesa del Salmo 16:10 de que Dios no dejaría que su santo vea corrupción. David mismo realmente vio corrupción y no se trata de la corrupción que usted y yo podemos ver de los alimentos, de las cosas que se corrompen, no habla de esa corrupción, sino que de la del cuerpo. Cuando el cuerpo es echado a la tierra, cuando uno fallece, uno ve corrupción o el cuerpo se va descomponiendo. A esa corrupción se está refiriendo. Lo que significa que el Salmo está hablando de otra persona. Es decir, si usted ve el Salmo 16:10, no está hablando del mismo David, sino que está hablando de alguien que va a venir después de él, de su descendencia, pero después de él. Y esta persona iba a ser o iba a derrotar la muerte, y estas promesas, como no se cumplieron en David, nosotros la podemos ver cumplida hoy en día en Jesucristo. Este versículo es clave para la comprensión de la resurrección de Jesús, ya que demuestra cómo los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la llegada del Mesías que sería resucitado por Dios. Para nosotros los cristianos, la resurrección de Jesús es la principal prueba de su divinidad y la confirmación de su mensaje. La resurrección de Jesús es también la garantía de vida eterna para aquellos que creemos en Él. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:17, dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Por eso es tan importante la resurrección. Y Pablo lo resalta en estos versos que hemos visto. De la última vez que vimos, Pablo estaba resaltando la resurrección de Jesucristo. Y después lo va a seguir haciendo en las cartas que él escribe a las diferentes, a Gálatas, a Corintios, Efesios, de la resurrección de Jesucristo, porque es importante. Nosotros siempre le hemos dado importancia a la cruz, que la tiene, pero su resurrección es aún más importante, porque sin resurrección no hay garantía de vida eterna. Amén. Por lo tanto, no podemos subestimar la importancia de este versículo en la fe cristiana. Demuestra que la resurrección de Jesús no fue un mero acto de Dios, sino que estaba profetizado en la Escritura. No fue una casualidad, como algunas personas dicen. Fue un acto real. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que habían resucitado ante otras personas. ¿Se recuerdan? Aún estando Jesucristo en vida, hay un hijo de una viuda que es resucitado. La viuda de Naín iba a enterrar a su hijo, iba Jesucristo, la ve toda acongojada y ese hijo es resucitado. ¿Se acuerda la hija de Jairo que estaba muerta y va Jesucristo y aún más su amigo íntimo Lázaro, por el cual todos querían incluso matarlo nuevamente? Los fariseos querían matarlo porque era una prueba viva del poder de Jesucristo actuando en la tierra. Entonces, como esa prueba ellos querían, la diferencia de que Jesucristo haya resucitado, porque todos los demás que resucitaron después vieron corrupción. Sus cuerpos volvieron, o después de un tiempo ellos murieron y sus cuerpos se corrompieron, pero el único cuerpo que no se corrompió, resucitó, fue el de Cristo. La Escritura, ¿y por qué decimos que fue el de Cristo? Porque Cristo fue levantado, fue ascendido.
y hoy vive y es real y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como dice la Escritura, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la resurrección. Por eso nosotros no podemos dejarla pasar, porque aún en esa resurrección Jesucristo prometió que Él iba a volver a buscar a su iglesia. Y es lo que usted y yo debemos anhelar constantemente. Ven, Señor Jesús, que yo te espero. Y espero que usted también pueda decir, yo también, yo también, yo también. Porque es lo que debemos esperar. Amén. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y confianza en Dios. Debemos ser conscientes de que Dios tiene el control de nuestras vidas y que su plan para nosotros siempre será el mejor, aunque no lo entendamos en el momento. Debemos recordar que nuestros sufrimientos y dificultades no son permanentes, ya que Dios tiene el poder de restaurar todo lo que está perdido, como dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro. Pero ¿qué más agrega ese salmo? Y a la mañana vendrá la alegría. Todo lo que tú puedas llorar ahora, llóralo. Pero por la mañana vendrá la alegría. Ya no estará el llanto, no estará la tristeza. Amén. Verso 36 dice, porque a la verdad David, es decir, Pablo está dando una aseveración, porque a la verdad, es decir, escúchenme ustedes los que están ahí, escúchenme los que están en la sinagoga. No nos olvidemos que habían judíos, habían prosélitos, habían gentiles, había un sinfín de gente que estaba ahí escuchándolo. Porque a la verdad David, que David fue uno de los personajes más importantes de la Biblia, conocido por ser un gran rey, un fiel seguidor de Dios, fue el rey más famoso de Israel y es considerado un héroe en la religión judía y un profeta en la religión islámica. En la Biblia podemos encontrar muchos pasajes que hablan de David, su vida y su legado. Habiendo servido este David, que era importante para los judíos, y Pablo se lo estaba tocando, le estaba diciendo, ¿se recuerdan de David? Él vio corrupción, él murió. Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, sirvió en su generación a la voluntad o consejo de Dios, entregándose como instrumento para la realización de los actos o designios de Dios, siendo en este respecto enfáticamente, como lo describe la misma palabra de Dios, varón conforme al corazón de Dios. No porque no cometiera errores o porque fuera un ser que era perfecto, no, porque cometió errores David, se equivocó, metió la pata, se cayó, pero si hay algo, ¿y por qué Dios le dice que era conforme al corazón de Dios? Porque cada vez que se daba cuenta que le había fallado a Dios, él iba y se humillaba ante Dios. ¿Sabe que eso nos invita a nosotros y nos puede dar la fórmula cómo usted y yo podemos ser conforme al corazón de Dios? Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo nos equivocamos y cometemos un error, debemos humillarnos. Debemos ir a la planta del Señor. No puede ser que nos dé lo mismo cuando pecamos ante Dios y sigamos nuestra vida como si nada. No, debemos humillarnos ante la presencia de Cristo. Amén. Fue un rey justo y sabio que lideró a su pueblo con coraje y determinación. Y su fe en Dios nunca flaqueó. Él siempre confió en Dios. De hecho, los salmos que él escribió son maravillosos. Nos alientan, nos fortalecen, nos muestra la seguridad que David tenía en este Dios. Además de ser un gran líder político, David también era un músico talentoso y un poeta. Escribió muchos de los salmos que se encuentran en la Biblia. Pero una vez hecho esto, él durmió. Después que hizo todas estas cosas con su generación, que los dirigió, que los guió, que los enseñó a bien, que les enseñaba a buscar de Dios. Él fue el único rey que fue a buscar el arca del pacto. Él quería tener la presencia de Dios en Jerusalén, ahí en el templo de Dios. Aunque no pudo hacer el templo, porque su ambición o su querer, él quería construir el templo de Dios. ¿Se recuerdan?
hizo una ofrenda, pidió a los israelitas que dieran. Nunca se había juntado tanto dinero para hacer, él podía construir lo que él quisiera con lo que se reunió. El problema fue que Dios no se lo permitió. Le dije, no, tú no me vas a construir la casa de Dios, va a ser tu hijo. ¿Se recuerdan? Pero aún así, él siguió adorando y buscando del Señor. Y después que hizo todo eso, él durmió y fue reunido con sus padres, nos dice Pablo, y vio corrupción. Esto se refiere a que aunque David fue un gran líder, un fiel seguidor de Dios, todavía era un ser humano, con todas sus limitaciones y debilidades. A pesar de su gran legado, su cuerpo no fue inmune a la muerte y la putrefacción después de fallecer. Se corrompió, se deshizo, salió mal olor de David, como de cada uno de nosotros cuando lleguemos a ese lugar. Amén, si es que Dios no viene antes. Esto nos recuerda que nuestra vida es breve y que debemos aprovecharla al máximo. Servir a nuestra generación haciendo la voluntad de Dios. Este es el tiempo que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos para poder servir a aquellos que nos rodean, aquellos que están alrededor nuestro, aquellos vecinos, amigos, contactos que tenemos. Este es el tiempo que nosotros podemos servir a aquella generación, haciendo no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Eso nos llama, nos invita a que estas personas, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos tienen que ver que yo pueda ser una influencia positiva en sus vidas. Amén. Nos muestra que debemos ponernos al servicio y el bienestar de nuestro prójimo, respetar las leyes de Dios, ser fieles en nuestra fe y guardar una vida santa para Él. Como David necesitamos desarrollar una relación cercana con Dios, que nos guíe en todo momento y que nos permita cumplir su voluntad, no la mía, sino que la voluntad de Dios. Eso quiere decir que yo debo ceder mis derechos. ¿O qué derechos si no tenemos ninguno? Pero a veces nosotros pensamos que tenemos derechos. No, es ceder. Decir, Señor, tú eres quien me gobierna. Tú eres mi amo, mi dueño. Entonces, nosotros le exigimos al Señor y soy tu hijo. ¿Qué? Si todo lo que Dios quiere hacer es solo su misericordia en nuestras vidas. Amén. Que las limitaciones humanas solo son temporales, pero nuestra fe en Dios tiene un impacto eterno. Esto es maravilloso, ya que este verso enseña que la resurrección de Jesús es un evento que lo distingue de todos los demás, incluyendo a David, y que demuestra su poder y autoridad como hijo de Dios. Esto tiene un impacto. Esto impacta en nuestras vidas. Tú sabes al lugar que íbamos y al lugar que vamos ahora. Verso 37 dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Así la única persona que estas promesas que Pablo utiliza con estos salmos apuntan y refieren a aquel, el santo de Dios, a quien Dios levantó, no vio corrupción. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo es el único que esta promesa la cumplió. Una vez más Pablo hace mención de la resurrección en el verso 37 de Cristo, ya que es el evento más importante de la historia cristiana, ya que marca el fin de la muerte y la victoria sobre el pecado y la oscuridad. Jesucristo es el Hijo de Dios quien vence la muerte y nos ofrece la vida eterna. No hay ningún otro ser que te ofrezca vida eterna. Hay otras religiones que te ofrecen vida eterna, que te dicen que tú en esta vida tienes que ser bueno para que en la otra vida te pueda encarnar en una persona mejor y así ir evolucionando hasta llegar hasta poder ser nuevamente un ser espiritual. Pero el único que te ofrece vida eterna es Cristo. Y no por las cosas que tú debes hacer o realizar, sino que es un acto divino en el ser humano. Y lo vamos a ver. Con la resurrección se cumple la promesa de salvación hecha por Dios a través de la fe.
la cual permite a los creyentes encontrar la paz y la esperanza en el amor y la gracia de Jesús. La resurrección de Cristo nos deja una serie de enseñanzas importantes que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Nos enseña que después de la muerte viene la vida y que la esperanza es una virtud clave en la vida del cristianismo. Lo que tenemos nosotros, lo que tú tienes es la esperanza, y esa esperanza nadie te la puede quitar. Se puede quemar la casa, puedes perder tus cosas, puedes perder tu trabajo, puedes perder muchas cosas materiales, pero lo que nunca pueden quitar de tu vida es la esperanza a la vida eterna. Aún puedes estar enfermo, complicado de salud, pero sigues con tu esperanza intacta de que tienes vida eterna. La resurrección de Cristo es un evento lleno de significado espiritual que nos invita a contemplar la maravilla de la resurrección de Cristo, un acto de amor divino que transforma nuestras vidas en medio de las pruebas y tribulaciones. Esta promesa de victoria sobre la muerte nos llena de esperanza y renueva nuestra fe. Cada día, al recordar que Cristo vive, encontramos fuerza para seguir adelante, sabiendo que su sacrificio nos ofrece una vida abundante y eterna. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y nos inspire a vivir con amor y propósito, reflejando cada día la luz de la resurrección de Cristo. En cada paso, en cada aventura que demos, podamos reflejar donde vayamos, que la luz de Cristo está en nuestras vidas, que su resurrección nosotros la creemos y confiamos en ella, porque es la garantía de la vida eterna que tú y yo recibiremos el día de mañana. Verso 38. Sabemos pues esto, varones hermanos, con la ternura que los trata, con el amor que lo lleva, que por medio de Él, y es Él, es Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Hasta este punto Pablo ha armado un argumento bastante fuerte. Él ya ha descrito la gran cantidad de testigos de la vida de Jesús después de su muerte. Luego Pablo une las escrituras y las profecías con hechos corrientes, pero finalmente lo rodea con estas palabras. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero que sepan, dicho de otra manera, ok, los que me están escuchando, prepárense, que aquí viene algo maravilloso. Les voy a explicar lo que significa todo esto que les dije anteriormente cuando partí desde el verso diciéndoles y hablándoles del pueblo de Israel. Él deja caer 3 bombas que se encuentran en los versos 38, 39 y 40. 3 bombas. Vamos a ver la primera. A través de Jesús el perdón de los pecados es proclamado para ti o para ellos que estaban en ese momento. Y esa es una bomba que les cae, porque no nos olvidemos que ellos hacían sacrificios. Y ellos no esperaban que un ser, una persona, los pudiera salvar de sus pecados. Por eso es una bomba que cae a aquellas personas que no querían oír que Cristo era el Señor. La promesa es que debido a quien es Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón de pecados en Jesús. Podemos ser justificados. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que nos hemos alejado del camino de Dios. No hay ninguno justo, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Jesús. Toalla. Gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso a esa vida eterna. Pero aquí Pablo les está diciendo que gracias a ese sacrificio, gracias a Él, ustedes obtienen perdón de pecados. Ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios.
Ellos estaban acostumbrados a llevar sus animalitos y que el sacerdote obrara por ellos y que entrara y que ver para ver si era aceptado o no aceptado ese sacrificio, esa ofrenda que hacían. Pero dice que por medio de Él, de Jesucristo, tus pecados, mis pecados, son perdonados. El perdón de nuestros pecados es un regalo invaluable que Dios nos da a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. No debemos olvidar que aunque nuestros pecados nos separan de Dios, Él nos ama tanto que envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Amén. Esto sigue siendo maravilloso, ya que nos recuerda que la salvación no es algo que podamos ganar o merecer, sino que es un regalo de Dios. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, podemos ser perdonados si nos arrepentimos sinceramente y ponemos nuestra fe en Cristo. Amén. Verso 39 dice, y que de todo aquello, y aquí viene la segunda bomba, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Y por qué digo que Pablo les lanza la segunda bomba y esta pareciera que fue atómica? Fue atómica para aquellos judíos, porque les toca la ley. Les toca la ley. No nos olvidemos que los judíos pensaban que cumpliendo la ley, ellos iban a ser salvos. Por eso les digo que es atómica, porque les remece sus intestinos. Les remece cuando uno está confiado en esto y dice, no es así. No, pero es que toda mi vida ha sido así. Pues nosotros decimos eso. Los judíos también decían eso. Por eso digo, a veces no son judíos, son jodidos. Como nosotros. Es que toda mi vida ha sido de esa forma, sí, pero no es como de esa forma. Cuando nos damos cuenta que la Escritura nos dice que no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo, y nosotros porfiamos, no, pero es que no es a tu manera, es a la manera de Cristo. Esta cláusula explicativa, el sentido no es aunque la ley justifica, porque el verbo dice, y que todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, unos podrían decir, entonces, en lo que yo no pude como por la ley, Jesucristo lo va a hacer. No se refiere a eso. Que hay cosas que Jesucristo va a justificar. No, dice, por Cristo, el creyente es justificado de todas las cosas, mientras que la ley no justifica de ninguna cosa. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a aquellas personas en ese momento. Ellos pensaban que la ley era suficiente. Que ellos al cumplir la ley, ¿se acuerdan ese joven rico que llega a preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Y él le dice, cumple la ley. Lo he cumplido los mandamientos desde mi juventud, yo he cumplido todo. Y uno podría aplaudirlo, bravo. ¿Se recuerdan? Y uno podría, este joven, pero es un cumplidor de la ley. Es un santo. Es uno de nosotros que pertenece a la metodista pentecostal. La santidad se le ve, la aureola allí, donde él toca y bendición. Este joven era maravilloso. ¿Y qué le dice Jesucristo? Ya, perfecto. Has cumplido, vende todo y dáselos a los pobres. ¿Y qué sucedió en su corazón? Se entristeció. Se entristeció. ¿Podía cumplir la ley? Sí, podía haberla cumplido. Pero en su corazón había algo más, que era más importante que seguir a Jesucristo. Que era abandonar aquellas riquezas y poner su corazón realmente en el Señor. ¿Dónde estaba su corazón? En sus bienes. Bien, hermana Luzmira. Un 7. Por eso cuando Él les dice y les muestra que no era por cumplir la ley, sino que en Cristo éramos justificados.
En Él es justificado todo aquel que cree. El sentido es, en Cristo el creyente es justificado de todas las penas y consecuencias que traía incumplir la ley. Jesús no solo nos perdona, sino que también hemos sido justificados por el perdón, por Él. El perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación pone un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? La justificación es un concepto clave en el cristianismo, que significa ser declarado justo ante Dios. Éramos viles pecadores como cantábamos en un principio. Yo era vil indigno. Pero cuando Cristo vino a mi vida, ya no soy vil indigno, soy un justo delante de Dios. No hay calificación de pecado, no, pero es que yo no era tan pecador. Sí, me tomaba mis chelitas, hacía esto otro, veía esto, aquí y allá, pero no era tan pecador como el de la esquina que le roba hasta las plantas a la abuelita. No, ese sí que es malo. Porque a veces nos justificamos. Pero éramos pecadores por naturaleza, faltos ante Dios. Y de eso nos perdona el Señor. De eso el Señor nos miraba y quizás le hubieran dado esas ganas de fulminarnos en ese mismo momento. Pero vino la luz del Evangelio. Vino Cristo y nos perdonó. Y ahora cuando nos ve a uno que sigue faltando, que sigue cometiendo errores, pero está limpiado, lavado por Jesucristo. Entonces me ve justo, me ve santo, en un proceso de santidad. Y es lo que Pablo le está diciendo a aquellos hombres. No es por la ley. Ustedes no son justificados por seguir la ley que tenían y que ellos la habían ampliado y se creían, porque la ley, nosotros hablamos de la ley, los 10 mandamientos, pero ellos tenían 613 mandamientos y ellos tenían que cumplirlo al pie de la letra. Entonces cuando ellos los cumplían, dicen, yo soy más santo que cualquier otro, porque ellos se creían mejores, se creían que merecían la salvación. Pero cuando Pablo les dice, no, es Cristo el que te perdona. Por Él eres justificado. Por Él eres declarado justo delante de Dios. Debido al pecado y la desobediencia humana, todos hemos fallado y merecemos ser castigados. Sin embargo, a través de la fe en Jesús, Dios nos declara justos y nos perdona nuestros pecados. En otras palabras, a pesar de nuestra naturaleza pecadora, Dios nos acepta como justos debido a nuestra fe en su Hijo Jesucristo. La justificación por la fe es importante porque nos da la seguridad de nuestra salvación. Podemos estar seguros de que somos salvos no por nuestras propias obras o méritos, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso tú y yo podemos decir, soy salvo. Soy salvo. No tengo mérito, fallé, pequé, sí, pero soy salvo porque Cristo me perdonó. Amén. Además, la justificación por la fe nos da libertad de no tener que seguir la ley de Moisés para ganar la salvación. Jesús nos ha liberado del peso de la ley y nos ofrece una relación personal con Dios. Amén. Verso 4 o 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Esta es la tercera bomba que Pablo les tira, porque esta está ligada con el verso 41. Tengan cuidado, le está diciendo, que los profetas han dicho, no te suceda a ti, en pocas palabras lo que le está diciendo aquí. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Tengan cuidado que lo que les pasó a ellos hace muchos años atrás, a ti no te venga a pasar. Amén. Advierte a sus oyentes del peligro de ser ciegos, ya que la promesa se estaba cumpliendo en sus días en la figura de Cristo. Le está diciendo lo que estaba profetizado se ha cumplido en Jesucristo.
Les advirtió con este versículo que que no caigan en el mismo error que los judíos del pasado, que rechazaron a los profetas y finalmente crucificaron al Mesías. Él les insistió a que se arrepintieran y creyeran en Jesús para no enfrentar el juicio de Dios. Para el pensar de los judíos, las palabras de Pablo significaban una provocación inaudita. Primero les dice no sigan la ley y después los encara y les dice para que no les pase lo que les pasó, lo que venían a decir los profetas. La desvalorización de la ley es un ataque contra las tradiciones y organización teológica de la vida, profundamente enraizada entre los judíos. Pablo presiente, y me imagino, la resistencia que necesariamente ha de suscitar entre sus oyentes. Como cuando uno a veces dice algo y como que presiente, como que la embarré, pero es lo que la palabra de Dios me manda hacer. No sé si le ha pasado a veces a usted que pues la persona como que se incomoda, como que no le gustó, pero es nuestro deber. Pero Pablo tiene que haber sentido, tiene que haber mirado las caritas, tiene que haber dicho, ay, este no les gustó, así que muchos teólogos dicen que tiró este verso para apoyar lo que viene. Así se comprende que inmediatamente pasa a una enérgica amonestación y advertencia, es que si no aceptamos la persona y la obra de Jesús con toda nuestra vida, somos menospreciadores de la obra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. En esta advertencia Pablo citó un pasaje de Habacuc sobre el juicio que vino sobre Jerusalén. Si Dios los juzgó a ellos, también a aquellos que niegan y rechazan su oferta de perdón a través de la obra de Jesús, también los va a juzgar. Eso es lo que les está diciendo. En ese tiempo ellos no creyeron, el pueblo de Israel no creyó, no tomó el mensaje de Habacuc en que iba a venir la desolación, que iba a venir una nación que era pecadora. De hecho, Habacuc llora y le pide, Señor, pero ¿cómo estos que son más malvados que nosotros nos van a venir a juzgar? Y ellos no pensaban que lo iban a juzgar y que Babilonia iba a arrasar con Jerusalén. No creyeron, esto no va a suceder. Sucedió, pasó. 70 años en cautiverio, todo destruido, por no querer creer a los profetas cuando le iban y les decían, arrepiéntanse, busquen a Dios. Lo que Pablo le está diciendo a aquellos hombres, crean en Jesucristo. En Él hay perdón. Boyce dice, aunque nuestra época es una de gran gracia, Dios sigue siendo un Dios de gran juicio. Y el pecado debe ser juzgado si no ha sido expiado por la obra de Cristo. Hoy hay corrientes que lamentablemente se hacen llamar pseudo cristianas, que dicen que Dios es amor y que no va a haber condenación. El mismo Dios de ayer que condenó a su pueblo amado, también nos puede condenar hoy. Amén. Por eso es menester nuestro entregar este evangelio. Esto nos recuerda la importancia de prestar atención a la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. También nos recuerda que Dios es justo y que si rechazamos a Cristo enfrentaremos el juicio eterno. En nuestra vida cotidiana debemos estar atentos a las advertencias de Dios y seguir su voluntad. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para evitar el juicio de Dios. Debemos ser diligentes en la lectura de la Biblia y oración para mantenernos firmes en nuestra fe. También nos recuerda que no podemos tomar la salvación a la ligera. Debemos ser serios acerca de nuestra fe y esforzarnos por vivir una vida santa y agradable a Dios. Debemos estar en guardia contra el pecado y la tentación y confiar en la gracia de Dios para ayudarnos a superar los momentos difíciles. Verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contara. Pablo les exhorta que no se identifiquen con estos de la cita de Habacuc 1:5.
Pablo tiene que haber visto alguna reacción negativa, como les dije anteriormente, entre ellos al decir y traer este verso cuando dijo que no podían justificarse por la ley de Moisés. Igual como lo hizo Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén, ¿se recuerdan? Cuando ellos se enojaron, se molestaron, ¿cómo va a destruir? Porque dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Y ellos dicen, pero si 70 años le costó a este construir, y tú dices en 3 días construirlo, les tocó el templo. Como Esteban también cuando va y les muestra toda la ley y ellos enojados, furiosos. Como nos relata la escritura que mientras él les exhortaba, les decía, ellos estaban furiosos, chistaban los dedos, resonaban los dientes, porque él le estaba encarando su falta, su pecado, porque le estaba diciendo que Cristo cumplía toda la ley y ellos no querían aceptarlo. El pasaje habla de la inminente destrucción de Jerusalén por los caldeos y del cautiverio babilónico. Dios le está hablando a los judíos a través del profeta para advertirles que si no se arrepienten serán juzgados. ¿Sabe? Y eso es lo que a veces más cuesta a nosotros hablarle a las personas. Ofrecemos un evangelio que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar esto otro. Pero a veces no somos o nos da miedo decirle, ¿sabes qué? Tú ante Dios eres un pecador. Tú ante Dios estás destituido. Estás separado. Porque Dios puede darte casa, Dios puede darte un auto, Dios puede darte una familia, Dios puede darte muchas cosas, Dios puede darte una sanidad, sí. Pero lo primero que Dios quiere darle al ser humano es aquella reconciliación con Dios. Es cortar ese pecado que nos separa de Él. Y a veces nos cuesta a nosotros decirle a aquellas personas, porque ¿qué pensamos? Es que se va a enojar conmigo, es que ya no me va a mirar, ya no va a querer hablar conmigo. Pero ¿sabes qué? Si tú oras al Señor y le pides al Señor y estás convencido de que Dios te va a usar, Dios te va a usar. Y esa persona te va a dar gracias. Gracias. Porque tú no le estás enrostrando el pecado. Tú le estás mostrando que Cristo, por amor, pagó ese pecado. Le muestras ese Dios de amor que quiere tener una relación con Él, que en este momento está rota, que está quebrada, que no hay intimidad y que Él puede, aquella persona puede tener esa relación con Dios como es la que tú y yo tenemos con Cristo. Este versículo tiene una fuerte conexión con la incredulidad y la falta de fe. Dios está diciendo que Él va a hacer algo que es tan grande y maravilloso que es difícil de creer. Pero aquellos que lo menosprecian y no tienen la fe perderán la oportunidad de ser parte de esta obra increíble. Este es un verso poderoso que nos recuerda la importancia de la fe y de la incredulidad. Si queremos ser parte de la obra de Dios, debemos tener fe y creer en Él. También nos recuerda que Dios está haciendo algo grande y maravilloso en el mundo. Y podemos confiar en el que tiene un plan y propósito para todo. Que esto nos anime a confiar en Dios y a creer en sus grandes y maravillosas obras hoy y siempre. Estos versos nos enseñan que la salvación es un regalo de Dios a través de Jesucristo y que debemos aceptarlo con fe y gratitud. También nos recuerda que Dios es capaz de hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas si estamos dispuestos a creer y confiar en Él. No eres tú el que va a obrar, es Dios el que te va a usar. No eres tú el que va a convencer, es el Espíritu Santo que convence de pecado y da salvación. No eres tú el que hizo la obra cuando llegaste a Cristo. Fue el Espíritu de Dios que te miró en misericordia. Por eso tú y yo no debemos dejar de hablar. Debemos seguir hablando de este evangelio, de la obra de salvación, de la justificación que Dios da. Amén. El próximo domingo estaremos viendo lo que sucede
cuando estos hombres salen de ese lugar, de la sinagoga, lo que ocurre con los gentiles, lo que ellos le piden, que esto es porque para unos puede ser molesto, pero para otros quieren seguir escuchando. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.